Carta a los Hebreos, capítulo número 1, versículo del 4 al 14. Yeshua es superior a los ángeles. El texto dice de la siguiente manera. Hablando de Yeshua, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta aquí el texto. Y bueno, del versículo 4 al 13, las citas que nuestro autor aporta a su argumento de apertura para la naturaleza superior de Yeshua están claramente diseñadas para llamar la atención de sus lectores, ¿ok? Están diseñadas para llamar la atención de sus lectores, fundamentando su argumento sobre la roca inamovible del Tanakh, el llamado Antiguo Testamento. No apela en primer lugar a las experiencias de los emisarios, los apóstoles, ni a las obras milagrosas de Yeshua que están registradas en los llamados evangelios. ¿Okay? El autor más bien apela a la autoridad de las escrituras, la revelación escrita, un fundamento seguro e impresionante a los ojos de la comunidad de Israel. De acuerdo a lo que tenemos en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Asimismo, nosotros hacemos bien en considerar la palabra inspirada de Dios para ser nuestro fundamento primario y testimonio de fe que tenemos en nuestro Mesías. ¿Okay? Ahora, ¿por qué probar que Yeshua es superior a los ángeles? ¿Por qué probar que Yeshua es superior a los ángeles? Una posibilidad es que fue debido a que había una peligrosa tendencia a adorar a los ángeles en el desarrollo de la comunidad del primer siglo, como lo tenemos registrado en Colosenses 2:18 y Gálatas 1:8. En ese sentido, también pudo haber sido debido a que existía la idea de que Yeshua mismo era un ángel. Otra posibilidad es que debido a que la Torá llegó por mano de los ángeles a Moisés, podría haber sido fácil para los judíos del primer siglo descartar el mensaje de los apóstoles, pensando que el mensaje está llegando de manos de meros hombres. ¿Ok? Y bueno, estas son las posibilidades, voy a repetirlo, del por qué probar que Yeshua es superior a los ángeles. ¿Ok? Y bueno, en el versículo número 4 dice el texto, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Hecho. El griego es genomenos. Del griego genomenos es la palabra griega que está detrás del castellano hecho. Indica un cambio de estatus, algo que sucede o toma lugar, algo que es causado, algo que entra a una nueva posición. Y esto es lo que resulta en el ministerio de Yeshua. Fue hecho tanto superior a los ángeles. Hubo un cambio de estatus. ¿Okay? Es algo que fue causado, algo que entró a una nueva posición de acuerdo a la palabra griega genomenos. Ahora dice que fue hecho tanto superior, la palabra superior.
Detrás de la palabra superior tenemos la palabra griega kreiton. La palabra griega kreiton, que significa más excelente, más ventajoso, más fuerte, más útil, se utiliza al menos 12 veces en la carta a los hebreos en relación a Yeshua y su ministerio, y podría ser considerado como uno de los temas de este libro. El uso de esta palabra enfatiza el asunto de la superioridad de Yeshua en su persona y obra sobre toda la humanidad, así como sobre todos los ángeles o sobre los ángeles. ¿Ok? Entonces fue hecho superior. Por cuanto heredó más excelente nombre, heredó más excelente nombre. Esta palabra heredó, efectivamente no pierde mucha riqueza de la palabra griega, y significa heredar es algo que se recibe, recibir una porción asignada, hacerse partícipe de, obtener. Heredó, recibió, o participó o obtuvo más excelente nombre. Más excelente la palabra griega diaforos, que puede significar diferente, excelente, variado en especie o que sobrepasa. Heredó más excelente nombre. En el judaísmo, un nombre no es meramente un conglomerado de letras puestas juntas como una manera conveniente para referirse a alguien. Idealmente se trata de la definición de la persona, una descripción de su personalidad y una interpretación de sus rasgos, de acuerdo al rabí Paisach Kron. Por otro lado, Bahía Ben Aser, refiriéndose a Génesis 2:19, comenta que Adán reveló su gran sabiduría cuando nombró a todas las especies de la creación. Con su intelecto superior, cada nombre que se eligió, junto con la combinación de sus letras, definió la naturaleza y características de esa criatura. De aquí que nombre en la cultura hebrea implica honor, reputación, misión, propósito. El académico Jeff Benner dice lo siguiente: en nuestra cultura occidental moderna, un nombre no es más que un identificador, realmente no es diferente de ser asignado con un número. La palabra hebrea para nombre es Shem, pero en la cultura antigua hebrea, el Shem es mucho más que un nombre, es el aliento del individuo. Para los hebreos el aliento es algo más que el intercambio de aire en los pulmones, es su carácter, las cualidades internas de un individuo que lo hacen único. Esta idea de la palabra Shem, significando carácter, puede verse en 1 Reyes 4:31 y dice, y su fama, Shem, se extendió por todas las naciones de alrededor. Aquí la palabra fama se entiende como su carácter, su honor, su reputación. De hecho, en Proverbios 22:1 tenemos esta idea. Dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Veamos cómo otras versiones presentan este versículo de Proverbios 22:1. Por ejemplo, esta versión dice: vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. En esta versión, Reina Valera 1909, de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Como pueden ver, detrás de buen nombre podemos tener buena fama y reputación, o simplemente buena fama. Okay. Por lo anterior, ¿qué es lo que está queriendo decir el autor? Ninguna misión o propósito es comparada con la que le asignó el Padre a Yeshua. A ningún mensajero celestial se le asignó tan grande misión, solo y únicamente a Yeshua. Yeshua tiene un honor, reputación y carácter que no es comparable con la de ningún ser humano, ni siquiera con la de ningún enviado celestial. ¿Ok? Dice el Midrash Tanhuma: este es el rey, el Mesías, y él fue más exaltado que Abraham,
exaltado más que Moisés, por encima de los arcángeles. Y cuando dice el Midrash Tanhuma, refiriéndose a Isaías 52:13, dice, esto se refiere al rey Mesías, porque él es mayor que los patriarcas. Como se dice, mi siervo será alto y levantado y elevado en extremo. Va a ser más alto que Abraham, levantado por encima de Moisés, más elevado que los ángeles. Bueno, este es el honor, la reputación, la misión que se le fue entregada a Yeshua y que no es comparable con la de ningún ser humano, ni siquiera con la de ningún enviado celestial. Superior a Moisés, superior a Abraham, superior a cualquier, dice aquí, a cualquier arcángel. ¿Ok? Versículo número 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, aunque a Israel se le llama hijo colectivamente y en ocasiones a los ángeles celestiales se les llama hijos, también colectivamente hablando, solo a Yeshua se le dice de forma directa y personal, mi hijo eres tú. A ningún ángel, emisario o mensajero, Dios se dirigió como lo hizo con Yeshua, con tanta fuerza, profundidad y con propósito. Para referencias tenemos Mateo 3:17 y Mateo 17:15 que narran acerca de la inmersión de Yeshua y de la llamada transfiguración. Versículo número 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, otra vez, esta frase, otra vez. Algunos comentarios dicen que el otra vez significa que el Padre ya anteriormente había introducido al Hijo en el mundo, con manifestaciones, en el llamado Antiguo Testamento. Sin embargo, este es un argumento sin bases. La palabra griega que aparece detrás de esta frase es palin y significa también nuevamente, asimismo, además y por otro lado. Así podría estarse refiriendo a otra declaración, como diciendo, por otro lado. Okay. Y otra vez es, por otro lado, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y empieza a citar el autor, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿cuál es el evento al que nuestro autor se refiere o se podría estar refiriendo? Parece muy probablemente que él tenía en mente el nacimiento de Yeshua, cuando una multitud de ángeles, de hecho, dio honor a él. De acuerdo a lo que tenemos registrado en Lucas 2, del 8 al 14. En el nacimiento de Yeshua, los ángeles demostraron que el que había nacido en Belén era el Hijo de Dios y por lo tanto ofrecieron referencia y honor a él. Por repetirlo, este comentario es referente a la frase cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo fue este evento cuando introduce al primogénito en el mundo? Volvemos a repetirlo. Yo creo que en un momento dado la posibilidad es que lo que tenía en mente el autor fue el nacimiento de Yeshua. ¿Ok? Vamos a analizar la palabra primogénito. Primogénito, la primogenitura en la cultura hebrea indicaba que alguien era de la más alta posición y honor, más que la designación del que nació primero. Con la primogenitura iban el poder, autoridad, respeto, grandeza y el derecho de realizar todos los negocios y transacciones familiares pertinentes a su sustento, cuidado y bienestar. Por ejemplo, en el Salmo 89 del 26 al 27 tenemos registrado que David es llamado primogénito sin ser el primogénito, ya que David era el octavo. En Jeremías 31:9, Efraín es llamado primogénito sin ser el primero de los hijos de Jacob. En Génesis 25:23, Jacob recibió la primogenitura, siendo Esaú el primero en nacer. En 1 Crónicas 5, del 1 al 2, José es llamado primogénito, cuando Rubén lo era. En 1 Crónicas 26:10, Sinri no era el primogénito, pero fue puesto por jefe. De manera que la referencia a Yeshua como primogénito implica el derecho a gobernar y de ejercer ministerio sacerdotal y una completa dedicación y consagración a Dios. Esto es, implica posición de liderazgo, función y misión.
Al hablar del Mesías como primogénito, el énfasis no está en la cuestión acerca de si él ha sido creado o nacido primero, sino implica que él ha obtenido el derecho de gobernar por asignación directa del Padre. En las Escrituras, la función del primogénito no tiene que ver primordialmente con nacimiento, sino con el derecho de obtener una posición de liderazgo y de preeminencia. De aquí que Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Voy a repetirlo, no implica tanto el primogénito que si fue creado o nacido primero, sino que se le ha dado un lugar de honor, de liderazgo y de preeminencia. De Jacob, tenemos en Génesis 27:29, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos. ¿Ok? Muy bien, por otro lado, el primogénito pertenece a Dios de una manera especial, marcando una completa y plena dedicación y consagración a Dios, como lo tenemos o como lo podemos observar en Éxodo 13 del 1 al 2. Entonces, para resumir, cuando Yeshua se presenta como primogénito, no tiene que ver principalmente con que fue creado o nacido primero, sino que implica que Yeshua se le asignó el derecho a gobernar. ¿Okay? A Yeshua se le ha asignado la más alta posición y honor. Y vuelvo a repetirlo, más que la designación del que nació primero. Yeshua es primogénito porque se le ha asignado un honor muy alto, muy grande, un lugar prominente, de preeminencia, de liderazgo. Y esto se lo asignó directamente el Padre. ¿Ok? Continúa el texto de Hebreos, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una cita de la Septuaginta, de Deuteronomio 32:43 o del Salmo 97:7. Interesantemente, en Deuteronomio 32:43, en la mayoría de nuestras versiones, la fuente textual es la Masoreta. Es un texto creado en el año 700 de la era común, y en ella se lee muy diferente en comparación con la Septuaginta, una versión creada en el año 250 antes de la era común. En la Septuaginta dice así: regocíjense, oh cielos, con él, y todos los ángeles de Dios adórenle o reverencíenle. Ok, eso lo dice la Septuaginta. En el texto Masoreta dice de la siguiente manera: regocíjense, oh naciones, con su gente. Con su gente. Una diferencia enorme. ¿Ok? Pudiera deducirse que la mayor parte de las citas del llamado Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento usaron la Septuaginta como su principal fuente. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que se citó un texto hebreo anterior al Masoreta, que estaba de acuerdo con la Septuaginta. Solo como referencia, en el texto de Qumran se lee muy similar a la Septuaginta: regocíjese, oh cielos, con él, y todos sus Elohim, reverencienlo, todos sus Elohim. Ok, un momento más hablaremos de esto. Ok, y dice, adórenle. Detrás de la palabra adórenle tenemos la palabra griega proskuneo. La palabra proskuneo significa besar la mano, reverenciar, homenajear, arrodillarse, dar honor, etc. La palabra en sí no dice nada sobre lo que está pasando en el corazón, sino todo acerca de la posición del cuerpo. Al traducir proskuneo como adórenle, los traductores pusieron algo que no estaba en el texto bíblico. Reverenciar no es lo mismo que adorar. Dios pide que reverenciemos a Yeshua, que le honremos por cuanto es el primogénito, en el sentido de que tiene el más alto honor y posición. En otra ocasión hablaremos más profundamente acerca de estos conceptos de adoración y servicio. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Versículo número 7. Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. De los ángeles dice. De los ángeles dice son espíritus y ministros. Con este argumento el autor establece una diferencia cualitativa entre los ángeles, que son servidores, y el primogénito de Dios. En el versículo del 8 al 9 tenemos lo siguiente: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Las palabras en los versos 8 y 9 provienen del Salmo 45 del 6 al 7 y dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, ¿cómo es que del Hijo se dice tu trono, oh Dios? ¿Cómo es que del Hijo se dice tu trono, oh Dios? Veamos cómo traducen algunas otras versiones. Por ejemplo, esta Biblia de Estudio Judía dice: tu trono divino es eterno. Tu trono divino es eterno. El Tanakh con Rashi dice: tu trono, príncipe y juez, existirá para siempre. Tu trono, príncipe y juez, existirá para siempre. En la versión Cohen dice: tu trono dado por Dios. En la Jerusalén dice: tu trono es de Dios, para siempre jamás, un cetro de equidad, el cetro de tu reino. Esta versión dice: tu trono, como el de un Dios, permanece para siempre. La Reina Valera de 2011 dice: tu trono es poderoso, eterno y para siempre. Esta versión dice: su majestad, su reinado, como el de Dios, durará para siempre, etcétera. Estas versiones en el inglés dice así: tu trono divino permanece para siempre. Esta otra dice: el reino que Dios te ha dado durará para siempre. Muy interesante. Estas versiones respecto a nuestra versión al castellano de Reina Valera: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, dicen algo totalmente distinto. Ahora, ¿por qué son posibles estas traducciones o por qué están dentro de parámetro estas traducciones? ¿Por qué están dentro de parámetro? Y la pregunta que yo genero en mi documento: ¿están dentro de parámetro estas traducciones? Por supuesto. La palabra al castellano Dios es ambigua y es usada para traducir Elohim en el Antiguo Testamento y Teos en el Nuevo Testamento. Cuando aparece la palabra Elohim o Teos, dos significados se podrían asignar. Por un lado, juez o jueces, o para referirse a Dios. ¿Ok? Esos son los dos significados: o referirse a juez o jueces, o para referirse a Dios, el Padre, como lo tenemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, y tenemos la palabra Elohim, los cielos y la tierra. Aquí se está traduciendo con una de las dos posibilidades de traducir la palabra Elohim y Teos, para referirse a Dios en este caso. Pero en el Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses, dice la versión al castellano, porque detrás de la palabra dioses está la palabra Elohim, de manera que una mejor traducción hubiera sido: Dios está en la reunión de los jueces. Dios está en la reunión de los jueces, en medio de los jueces juzga. Yo dije: vosotros sois jueces y todos vosotros hijos del Dios, hijos del Altísimo, perdón. Pero nuestras versiones al castellano vieron Elohim y pusieron dioses con D minúscula. Pero vuelvo a repetirlo. Lo que pasa es que la palabra Elohim o Teos tiene dos significados y se podrían asignar dos significados: para referirse a juez o jueces, o para referirse a Dios. Ni siquiera para Dios minúscula, son jueces. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7:1, Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Así están nuestras versiones al castellano, porque existe o está la palabra Elohim
detrás de lo que al castellano se traduce como Dios. Pero una mejor traducción hubiera sido: Dios dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como un juez para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. En Éxodo 22, versículo 8 dice: si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. Aquí se tradujo, a mi parecer, de una mejor manera, porque aparece la palabra Elohim, pero no se entiende que son dioses, sino se entiende que son jueces. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. No injuriarás a los jueces. Y aparece la palabra Elohim, no se puso dioses, porque se entiende que son jueces. Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. De manera que tenemos que usar pistas contextuales para distinguir lo que se quiso decir. Así que, de quien se habla en el versículo 6 del Salmo 45, tu trono, oh Dios, así aparece el castellano, es de un juez, un gobernante, alguien de muy alta posición. No hace referencia a Dios mismo, el Padre. Por eso comienza el versículo 8 de Hebreos: mas del Hijo dice, mas del Hijo dice. No se está refiriendo al Padre, se está refiriendo al Hijo, ¿ok? Como un juez, como un gobernante, alguien de muy alta posición o de la más alta posición. ¿Ok? Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió Dios, el Dios tuyo. El texto da por sentado que el Hijo tiene un Dios, tal y como lo tenemos registrado en el llamado Evangelio de Juan 20:17. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ok? Ahora, ya que Dios ha ungido de quien se habla en el versículo 6 del Salmo 45, que es un juez de muy alta posición, el que está entonces en el versículo número 6 no es obviamente Dios, sino que es un juez, un gobernante. Sustantivos los cuales describen perfectamente a Yeshua, el Mesías. El sentido común dicta que el que unge y el que está siendo ungido no son la misma entidad y tienen posiciones diferentes. Cuando dice aquí: por lo cual te ungió Dios, Dios es el que unge, el Dios tuyo, de alguien se está refiriendo que es Dios. Obviamente el versículo 8 quiere decir que el versículo 8, más del Hijo dice: tu trono, oh gobernante, oh juez, por el siglo del siglo. ¿Me explico? No fue una mala traducción aquí Dios. Ok. Nuevamente, el versículo 8, más del Hijo se dice: tu trono, oh juez, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. El que unge es diferente, ¿ok? El que unge es diferente al que está siendo ungido, y el que está siendo ungido es el que se refiere en el versículo 8, tu trono, oh juez, por los siglos de los siglos, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Ok? Espero que no haya causado confusión en lo que estoy tratando de explicar. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. En el versículo 10 al 12, ¿les parece? Versículo del 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El verso 10 comienza hablando de quien se terminó hablando en el versículo 9. Dios, el Padre, el que ungió. ¿Se acuerdan el versículo 9? Dice aquí: has amado la justicia, aquí está refiriendo al juez, al Mesías. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta segunda parte del versículo 9 termina hablando del Dios, del Padre, el que unge. Es por eso que en el versículo
o al empezar la explicación del versículo del 10 al 12, el comentario, decimos que el verso 10 comienza hablando de quien se terminó hablando en el versículo 9, de Dios, el Padre, el que ungió. Nuevamente aquí ponemos el texto, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. El autor aquí muestra que Dios, el Padre, es la fuente de toda creación. Cuando dice, ok, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿De quién terminamos hablando el versículo 9? De Dios, el Padre. De manera que el versículo 10 sigue hablando del Padre. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ok. Por eso comentamos, el autor aquí muestra que Dios, el Padre, es la fuente de toda la creación y eterno. Estas citas que están exaltando al Dios Todopoderoso preparan el escenario, para la próxima declaración de Dios respecto a su Hijo glorificado. Esto es, Dios es soberano sobre todas las cosas y es quien asignó tan grande honor al Mesías. Este es el contexto de estas palabras. ¿Ok? Las obras de tus manos, cuando dice, y tú, oh Señor, ya vimos que se refiere al Padre, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Las obras de tus manos. ¿A las manos de quién se refiere el versículo 10? Ya explicamos que el Padre. Sin embargo, hay quienes que todavía, o habemos en un momento quienes todavía nos confundimos ahí con los versos, a quién pudiera estar refiriendo. ¿Ok? Pero bueno, aquí tratamos de dar algunas pistas para acercarnos a lo que yo considero una buena interpretación dentro de parámetros. ¿Ok? Entonces, las obras de tus manos. ¿A las manos de quién se refiere el verso 10? ¿Quién es el creador de todo lo existente de acuerdo al texto de Hebreo 1:10? Ya dijimos que el verso 10 comienza hablando de quien se terminó de hablar en el versículo 9, el Padre. Sin embargo, también tenemos lo siguiente, dice Hebreos 1:10. Porque hay quienes podrían pensar que está refiriendo a Yeshua. Sin embargo, ya vimos que esto no es así. Pero aquí tenemos algunas otras pistas que dan luz al texto. Dice Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es el texto que estamos analizando. Pero en Hebreos 2:7, citando al Salmo 8, tenemos algo muy similar. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, las obras de tus manos. Cuando vemos en Hebreos 2:7 y que veamos Salmo 8, vemos que es Dios el que hizo un poco menor que los ángeles al Mesías. Ya explicaremos que le coronó de gloria y de honra y le puso sobre las obras de tus manos, las obras de las manos de Dios. ¿Ok? Claramente los dos pasajes hablan acerca de las obras de las manos de Dios. El Padre, Dios, el Padre es creador de todas las cosas. Para más referencia, ver el comentario del capítulo 1, versículo 2. ¿Ok? Versículo número 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El verso 9 terminó hablando del Padre ungiendo. Los versículos del 10 al 12 también hablan del Padre. Y el verso 13 termina diciendo del Padre, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Así el autor finaliza con la exaltación del Mesías, citando el Salmo 110:1. A ningún ángel se le ha otorgado la posición a la diestra del trono de Dios por parte del Padre. A ningún ángel se le ha otorgado la posición a la diestra del trono de Dios por parte del Padre. Esto es lo que nos dice el versículo número 13. Método de argumentación del autor. Kai versus D. Eso es una nota complementaria, si quieren verlo así. ¿Existe alguna otra pista para determinar que en el verso 10 se introduce un nuevo argumento y que ya no se está hablando del Hijo como el creador de las cosas, de todas las cosas? Es interesante notar cómo en el texto, para presentar una argumentación respecto a la superioridad de Yeshua sobre los ángeles, se usa claramente la conjunción griega kai, que al castellano se utiliza y, para introducir la conjunción kai para introducir un nuevo argumento, y la palabra griega de,
que al castellano se traduce como pero, para marcar un contraste. Veamos, en el versículo 5 se está hablando de los ángeles, y dice el texto, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, etcétera, etcétera, etcétera. El contraste lo encontramos en el versículo 6. Cuando es un contraste, utiliza el de en griego. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, vemos aquí que efectivamente, cuando el autor quiere utilizar un contraste, cuando quiere utilizar un contraste, para marcar un contraste utiliza la palabra de. Aquí, por ejemplo, en el versículo 5 comienza hablando de los ángeles. El contraste es, y cuando introduce, es un contraste, porque ahora va a hablar del hijo, o del primogénito en este caso, cuando introduce el primogénito en el mundo dice, etcétera. Veamos el siguiente ejemplo, donde en el versículo 7, ciertamente los ángeles, como en este caso de los ángeles, se utiliza kai. El contraste en el versículo 8, más del hijo, ahora se refiere el hijo y utiliza la partícula de. ¿Sí? Pueden notar, cuando se introduce un nuevo argumento es kai, cuando se quiere introducir un contraste se utiliza la partícula de. Ahora aquí está lo interesante, en el versículo 10 al 12 se introduce un nuevo argumento. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Se utiliza kai. Se introduce un nuevo argumento. Y el contraste con la partícula de, pues, ¿a cuál de los ángeles? Ahora se está refiriendo a los ángeles. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirvió este método de argumentación del autor? Pues para demostrar, o como lo tenemos aquí, detectar este método de argumentación en el texto nos sirvió para entender que del verso 10 al 12 se refiere a Dios, el Padre. Él es quien en el principio fundó la tierra y de quien el cielo es obra de sus manos. Para eso nos sirvió esta nota complementaria del método de argumentación del autor, para entender que el versículo del 10 al 12 no se está refiriendo al Hijo, al primogénito, se refiere al Padre, al que ungió, al que es creador de todo lo existente. Se está refiriendo a Dios. ¿Ok? Versículo número 14. ¿No son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Con estas palabras, Pablo, de quien pensamos que es el autor de esta epístola, argumenta esta gran diferencia. El Mesías es primogénito con una herencia, mientras que los ángeles son servidores de los que heredan. Esto es lo que dice este versículo. Son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación, pero del Mesías ya se dijo que es un primogénito con herencia. Conclusión: ¿por qué Yeshua es superior a los ángeles? ¿Por qué Yeshua es superior a los ángeles? Número 1, porque heredó más excelente nombre, misión, honor, propósito, de acuerdo al versículo número 4. Número 2, porque es llamado mi hijo directamente por el Padre, lo que encontramos en el verso 5. Número 3, porque es introducido al mundo como primogénito con la más alta posición y honor, de acuerdo al versículo número 6. Número 4, porque los ángeles tienen que reverenciarlo, de acuerdo al versículo número 6. 5, el Hijo es juez con herencia, mientras que los ángeles son ministros, de acuerdo al versículo número 8. Y número 6, Yeshua está sentado a la diestra del Padre, de acuerdo al versículo número 13. Muy bien, hasta aquí este comentario, y gracias por acompañarnos.